a nosotros se nos describe con minúscula. Todos tenemos la capacidad creadora de Dios en tu boca. Dijo Dios, que sea la luz. Entonces el poder creador de Dios está en nosotros, si no lo sabía. Repito, el poder creador de Dios está en nosotros, está en tu boca. Di la palabra y mi siervo sanará. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Creí, por lo cual hablé. No hables lo que crees, crees lo que hablas. Cuando yo creo, yo hablo. Cuando yo creo, yo confieso que Jesús es el Señor y que nada es imposible para Dios. No hable por hablar, hable con fe, con emuna. Primero creo, después hablo. Los Elohines es una dimensión, una capacidad que Dios le otorgará o le otorga a los hijos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8 que la creación gime porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú eres un hijo y un hijo de Dios. Tienes que entender eso primero. Como se decía ayer, el fundamento de los Elohines es Jesucristo. Primero conoce a Cristo. ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? Y ahí entonces tienes un llamado, tienes una identidad, pero no la puedes poner en función porque no tienes la conciencia despertada. Entonces, antes que yo me convierta en un Elohim, primero Dios tiene que hacer otra cosa, y es despertar tu conciencia superior espiritual. Saber que usted tiene una conciencia superior espiritual. Como dijo Cristo, no somos de este mundo, somos del cielo. Nuestro ADN espiritual es el ADN de Dios. Pero para que yo me convierta en un Elohim, necesito primero despertar mi conciencia superior espiritual, de que tengo algo de Dios en mi vida, de que Dios está en mi vida. Quiero que lea un versículo que yo estoy predicando, así que cuando yo voy a entrar en el que digo cuando. Hechos. Vean lo que una muestra del Elohim aquí, que ayer el pastor Abraham habló de muchos ejemplos, de Daniel, Salomón, Sansón. Pero en Hechos 28, 5 y 6, observen este ejemplo de un Elohim. Hechos 28, 5 y 6. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. A Pablo lo pica una víbora. ¿Y qué hace Pablo? Se sacude la víbora en el fuego. Y quizá usted no haría eso, sacudir la víbora en el fuego. Usted quizá se llenaría de miedo, de grito, de temor. ¡Ay, una víbora! Pero Pablo debe ser. Dice la Biblia que la víbora lo picó, hermano. Una víbora lo picó. Pero Pablo sabía
la promesa del Señor. Dice el versículo 6, dice ahora, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era qué. En el oído. Porque la promesa dice, impondrá las manos sobre el enfermo y sanará. Y si comieres cosas mortíferas, no te hará daño. Mira cómo estaba el cuerpo de Pablo, que tenía dentro de él el antídoto contra la picada de la serpiente. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Están entendiendo lo que quiero decir, hermano? Cuando tú crees a la verdad de Dios, tú no vas a andar por ahí. Me picó una serpiente, tú la reprendes. Y nada pasó, porque no se hinchó, no le pasó nada, porque su emuná era tan grande que esta serpiente a mí no me va a matar. Y había un código secreto, un misterio. ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque Pablo sabía que había un propósito en su vida. Todavía Dios tenía un plan con Pablo, un propósito. Todavía él no había terminado su carrera. Todavía él sabía que tenía que dar testimonio de Cristo en Roma. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? ¿Por qué dice la gente? Oye, parece un Dios. Cuando la gente ve en ti el poder de Dios, la gente debe decir, este es un Dios. Sí, somos eloínos. Pero para que eso ocurra, primero tiene que despertarse en ti la conciencia superior espiritual. Porque en ti hay algo mayor, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Al Espíritu Santo, no lo mires hacia el cielo. Espíritu Santo, ven, no, Él no está ahí arriba, Él está aquí dentro de tu corazón. ¿Cuánto amo yo por eso, hermano? Está aquí, habla con Él adentro. Ahí está tu gran virtud. Ahora sí, vamos a esto. Hebreos 11:4, este es el texto de hoy. Ya lo hemos repetido varias veces. Pero sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Dios. Que el que a Dios se acerca, crea que le hay. Emuná. Y que es galardonador de lo que le gusta. Ahí hay una verdad que no se lo voy a decir. Cada vez que usted busque a Dios, vas a ser recompensado. Porque el que se acerca a Dios, cree que Dios existe y que Dios es verdad. No sé si me estoy entendiendo, hermano. Porque hay muchos cristianos en el mundo entero que dicen creer en Dios, y no lo niego que creen, pero no confían en Dios. Una cosa que usted cree en mí, otra cosa que usted confía en mí. Cuando tú crees en Dios, es porque confías en Dios. Y la confianza en Dios, que es la emuná, te asegura muchas cosas en tu vida. Por eso que sin fe, sin emuná, es imposible agradar a Dios. Te pregunto yo, ¿tienes una fe 100% pura? ¿Crees que para Dios no hay nada imposible? ¿Crees que todo lo puede hacer Dios? ¿Puedes poner en las manos de Dios tu futuro, tu familia, tu sostenimiento? ¿Crees que Dios te puede ayudar? Entonces búscalo y Él te va a recompensar.
porque estás confiando en Dios. Entonces, para que yo me convierta en un Elohim, tiene que despertarse en mí la conciencia superior espiritual. Si no se despierta esta conciencia superior en mí, no podré desarrollarme o manifestar las obras de un Elohim. ¿Entienden, hermano? Porque si tú no entiendes lo que eres, si tú no entiendes tu llamado, tu identidad a ser hijo de Dios, hija de Dios, entonces, ¿cómo vas a manifestar las obras de Cristo? Cristo dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán mayores que yo. Pero para ese nivel de gloria, de Elohim, de hacer lo que hace Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, tú tienes que tener un despertar de tu conciencia superior espiritual, de que no eres cualquier cosa, de que eres más que una carne, eres templo del Espíritu Santo de Dios, y contigo está Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Si no me entienden, hasta el otro año le explicaré otra vez. Voy a llevarlos a un ejemplo de lo que hace la hermana aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios cree que Dios... ¿Qué hace la hermana? Pregúnteme, ¿qué hace la hermana entonces? La hermana hace muchas cosas. Pero una de las cosas más importantes que hace la fe o la hermana en ti, y esto es el tema, te alinea a los propósitos de Dios. La emuná es la que te puede alinear a los propósitos, a los planes de Dios, porque hay cosas que tú las tienes que hacer, no por vista, sino por fe. Aleluya. Ahora que usted ve la escuela construida, ve este terreno, ¿usted cree que aquí venimos con todo ya firmado? Cuando la familia pastoral se fue para acá, para Bacamonte, ya teníamos el terreno, ya teníamos la escuela, ya teníamos la iglesia, ya estaban ustedes. No, no había nada de eso. Había una orden divina que había que actuar por fe. Había una orden divina que había que alinearse a esa orden divina. Buscamos los 3 lugares donde podía haber un propósito de Dios. Esa fue la pregunta que dice el Señor. Aquí está Bacamonte, aquí está Las Cumbres, aquí está Viatocume. ¿Cuál de estos 3 lugares tú tienes un propósito de Dios para mi vida y para mi familia? En los 3 lugares había propósito de Dios, pero no la persona para ese propósito. Repítalo. Ok, gracias por traerme a la vida otra vez. Y en los 3 lugares, hermano, yo lo visité. Yo tenía gente en los 3 lugares. Yo fui a La Cumbre, tenía gente. Voy a comenzar una iglesia con gente de allá. Fui a Viatocume y tenía gente también. Amigos míos conocidos, familia conocida, y también. Y aquí en Bacamonte no tenía nadie. Pero, ¿qué fue lo que marcó mi decisión para ir a Bacamonte? No fueron los amigos, fue la palabra. Fue la palabra. Fue la palabra. Aleluya. Cuando Abraham miró, Abraham se aló, tú escoges lo que quieras para el norte, para el sur. Lo escogió la llanura, como le expliqué en la comunidad. Lo escogió Sonora, no porque cualquier cosa, porque era lo mejor de lo mejor en aquel tiempo. Sodoma y Gomorra era la gran ciudad de aquel tiempo. Era como ir a Nueva York, Sodoma y Gomorra. Pero Abraham cogió las montañas. Y esa palabra marcó mi decisión. Y con esa palabra yo caminé en fe. Yo caminé en una. Con esa palabra me mudé a Bacamonte, compré la casa. No porque me gustaba, no porque por Bacamonte era Bacamonte, sino porque simplemente la palabra me decía que era un lugar hacia la montaña. Cuando miraba para acá abajo, veía las montañas de Capira, veía esto aquí.
Dios me marcó fue por la palabra, y por la palabra de Dios caminé en fe, caminé en emuná. Y cuando tú caminas en emuná, con la certeza de que Dios está contigo, Dios comienza a darte la capacidad de Elohim para crear lo que no existe y llamar las cosas que no existen como si fueran. Y cuando tú te mueves en la capacidad de Elohim, entonces tú dices, Dios, quiero hacer este trabajo, quiero hacer esto, pero me falta aquello. Aquí dice Dios, no te preocupes, yo te doy los recursos para que haga la obra, porque aquí es cuestión de tener la fe. Si tienes la emuná y Dios te dice que hagas algo, hazlo, no importando las circunstancias de lo que veas, porque no eres tú que te va a respaldar, es Dios que te va a abrir las puertas, es Dios que se va a enviar las cosas, es Dios que va a proveer los recursos, es Dios que va a hacer las obras, porque están los Elohim. Pero si no se despierta la conciencia superior espiritual en ti, ¿cómo vas a hacer cosas grandes para Dios? Tiene que ser despertado. Por eso se ha sonido el chofar, para que te despierte una por todas. ¿Y qué? Hay mucha gente viviendo vida de derrota y fracaso. Hay gente que no entiende el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Ahora, tú te alineas, la emuná te alinea a los propósitos de Dios. Amén. ¿Quién hubiera pensado que Dios quiere levantar una escuela en este lugar? A mí nunca se me ocurrió levantar una escuela en este lugar. A mí se me ocurrió fundar una iglesia. Y cuando compramos ese terreno, que gracias a Dios está pago, por cierto. Y Dios lo pagó a su manera. Porque Dios no vea que sus hijos sean avergonzados. Dios lo pagó. Con sus diezmos, los recursos que vinieron no dependieron de nuestras entradas financieras, porque no las tenemos, pero el cielo lo proveyó. ¿Cuántos lo han escrito por eso? Y lo que viene va a ser así también. No es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Hermano, estaba en se abrió la iglesia, se compró el terreno, 3.500 metros. Yo no me pedía 1.000 metros, yo con 1.000 metros me bastaba. ¿Para qué quería 2.500 metros más? Porque no eran mis planes, eran los planes de Dios. Dios tenía otros planes, aleluya. Y los planes no solo levantarán una iglesia, levantarán una escuela también. Pero hay cosas que la emuná, escúcheme hermano, hay cosas que la emuná no te lo dice de un principio. Cuando tú vas a caminar por fe, en el caminar por fe, Dios te revela lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, la etapa siguiente, el tema siguiente, la palabra siguiente, todo es en base a la emuná, a su nombre. ¿Están aquí, hermano? ¿Están conmigo? Bien. La base de la emuná, anoten esto, la base de la emuná. La base de la emuná. Dice esto. La base de la emuná. Todo Dios, todo viene de Dios. Esta es la base de la emuná. Número 1, todo viene de Dios. 2, todo tiene un propósito. Y 3, todo ayuda para bien. Esa es la base de la emuná. Todo viene de Dios. 2, todo tiene un propósito. Y 3, todo ayuda para bien. Con este tema de la emuná yo he entendido capítulos que antes yo no entendía. Lo predicaba, pero ahora con la emuná entiendo perfectamente Hebreos 11. Esto que acabo de decir, todo lo para bien, es lo que Pablo quería decir con esto. Porque Pablo decía esto, no porque lo decía porque todo obra para bien, sino que Pablo estaba obrando en el conocimiento de la emuná.
base de la emuná. Todo viene de Dios, todo tiene un propósito y todo es para bien. Voy a hablar más hoy de un ejemplo. Hay 7 ejemplos ya anotados en la libreta. Lo que hace la emuná en esta base de la emuná. Quiero hablar de José, el hijo de Jacob. En él se cumplen estas 3 cosas. Todo viene de Dios, todo tiene un propósito y todo ayuda para bien. No vamos a poder relatar toda la historia de José. ¿Cuántos la conocen? ¿Cuántos la han escuchado alguna vez? Hay varios aspectos en la vida de José muy poderosos. Voy a tratar de más citar los versículos bíblicos. Usted lo estudia. Lo primero que pasa en José está en Génesis, capítulo 37:5. Génesis 37:5. Dice así: José tiene sueños. Y soñó José un sueño, todos sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecer más todavía. ¿Qué contó José? Para no andar en tantas cosas. ¿De dónde venía el sueño de José? Él tiene 2 sueños que son repetitivos. Y cada vez que Dios repite un sueño 2 veces es porque viene de Dios. A su nombre. Entonces él tiene un sueño donde él se veía allí en medio de su familia y todos se inclinaban ante él y reconocían su señorío, y luego otra vez tiene ese mismo sueño que se repite 2 veces en él y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Pero antes que esto pasara, pasó algo muy importante y tiene que ver con la túnica de colores. En el versículo 3, vamos a comenzar el versículo 3. Esto es una corrección aquí nada más. En el versículo 3 dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El padre amaba a José porque lo había dado en su vejez. Eso tiene muchas cosas que explicar ahora, porque no tenemos tiempo. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Saber que el Padre amaba a José. Saber que nuestro Padre te ama. Saber que Dios te ama. Más adelante, si hay tiempo, vamos a ver la diferencia entre la gracia y la verdad. Una cosa es que yo ame, que Dios ama al pecador, pero Dios no ama al pecado. Una cosa que tú ames a tus hijos y complacencia de lo malo que ellos hacen. Eso no es amor. ¿Sí o sí? Porque si eres complaciente, después no estés llorando. Porque fuiste complaciente y tolerante. Pero vamos a ver eso otro día. Sepa mañana, lunes, de repente. A reprender un poco de demonio. Lo amaba. Claro que Jacob pudo haber cometido un error. Él tenía que haber hecho túnica a todos sus hijos. Si le vas a regalar a tus hijos un suéter, regálaselo a todos. Si le vas a dar a tu hijo una zapatilla, regálaselo a todos. Porque esas cosas causan envidia y fricción entre los hermanos.
Pero de eso vamos a hablar ahora. Eso lo habla pastor Abraham después del otro año. No estoy mencionando. Porque entonces sus hermanos decían, ¡ay! Mi papá lo tiene de favorito. Él es el preferido. Es el nieto preferido de la abuela. A su nombre. No solamente los hijos, también los nietos. Si vas a amar a tu nieto, ámalo a todos. Gracias que ahora tengo uno, yo por lo menos. Y ese uno goza de todos los privilegios de los abuelos. A su nombre. No tiene ni que ni trabajar ni nada más. ¡Ey! Abuela. Ya, abuela. Pero, si tuvieras 3 nietos, 4, había que tratarlos a todos por igual. Y quererlos a todos. No hay un mejor. Siempre los papás o los abuelos siempre tienen una inclinación hacia uno o hacia otro. Pero tengan cuidado. Si lo va a hacer, hágalo en privado, no en público. Claro, su papá viene y le compra un vestido de colores. De aquel tiempo, hermano, se lo da a José. Y los hermanos, ay, qué bueno, mi papá le regaló eso a mi hermano más pequeño. Porque había otros que habían nacido primero. Escuchen lo diciendo. Quizás tú naciste primero, pero te han menospreciado. Dulce para todos, menos para ti. Como le pasó a mi mamá. Ella vino a saber que cumplía años a los 10 años. Porque no había ni para comprar un dulce. Yo hasta con una galleta de la celebré el cumpleaños. María, esta María. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la familia en cuanto a esto. Entonces, José, Jacob amaba a su hijo, le heredaron. ¿Y qué causó? ¿Qué causó la vestidura que dio el padre a José? ¿Qué le causó? Envidia. Sus hermanos, menosprecio. Dice que cuando le hablaban a José, le hablaban así, gritado, bravo, ¡ay, qué vas a pelar tú! Y José, mira, a los hermanos también tienen esa tendencia, los hermanos. Tú eres hermano, aquí los hermanos hablan así entre ellos, se rofean entre ellos, se pelean entre ellos, los hermanos. Y no será por causa de envidia. ¿No será que tu papá y tu mamá tratan mejor a un hermano que el otro? Y los hijos tienen una cosa, que los hijos no dicen nada, se quedan calladitos. Se meten en el cuarto, allá lloran, allá se ponen tristes, pero salen a la sala, pero su corazón está quebrado. Por ese trato injusto. Pero tranquilo, si te aborrece y tanta tu mamá, papá te anunció. Papá te ama, papá te quiere. Ahora, vayamos a lo positivo de la unción. La vestidura que me dio mi padre, José comenzó a ponerse todos los días esa vestidura. Y por causa de la vestidura, vinieron los aborrecimientos y vinieron la envidia por causa de lo que José portaba. Vamos a los ministerios, a la parte ministerial. A veces usted siente que la gente te menosprecia. A veces usted siente que la gente tiene envidia por tu ministerio, por tu llamado. ¿Y sabe por qué? Porque lo que tú portas no te lo dio cualquiera. Te lo dio papá. Te lo dio el Padre. El don que tú tienes, el llamado ministerial que tú tienes, es posible que a otro que no tiene esa vestidura del Padre le cause envidia, aborrecimiento, maldiciones, menosprecio, por causa, no que ellos te están menospreciando por cualquier cosa, ellos te menosprecian, ellos te aborrecen por causa de lo que tú cargas, de lo que tú portas. Y muchas veces uno de los problemas de la unción de Dios, la unción de Dios es poderosa, la unción de Dios es maravillosa, pero algunas veces la unción trae envidia en el ministerio. Ay, cómo Dios lo usa a él, cómo lo usa a ella,
ay mira, nosotros no entendemos que usted tiene que aprender a honrar la unción de Dios que está en otro. Cuando tú aprendes a honrar la unción de otro, prepárate que tú también serás ungido con aceite fresco. Pero claro, si menosprecia la unción, si está hablando la persona y mira por otro lado, o mira el celular, o mira la Biblia, como diciendo, no prestando atención, estamos no a la persona, sino a lo que carga ella, que es la unción del Espíritu Santo. David aprendió eso, el rey David aprendió eso. David nunca se atrevió a hacerle daño a Saúl, porque a pesar que Saúl se equivocaba y cometía error, David sabía algo sobre él. Fue derramada la unción del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado de eso, hermano. Y en vez de menospreciar la unción, en vez de rechazarla, honre esa unción. Honre la unción que hay en otro. Porque en esa misma medida que tú honras una unción, en esa misma medida lo que tiene Él, Dios te lo dará, y mucho más que eso. Amén. ¿Entendieron? Lo que causó envidia a los hermanos de José era lo que él portaba. Que tú cargas tiene un efecto en el mundo espiritual. Lo que tú portas dentro de ti es más grande de lo que te traigas afuera. Y hay cosas que tienen que decir, esto me respalda, esto me hace, yo tengo piel de cocodrilo. Tienes que entender lo que tú portas. Y por causa de lo que tú portas, muchos de los jóvenes hoy día han sufrido luchas, enfermedades, pruebas. ¿Por qué? Porque hay algo que ellos cargan, que el enemigo sabe, que ellos cargan algo poderoso, cargan la unción del Espíritu Santo, hermano. Y a veces vienen ataques a la familia, ataques al ministerio, no porque Dios, porque sea malo, sino porque el enemigo dice, él porta algo, él porta una palabra, él porta una unción profética, él porta un sueño, él porta una visión, y por caso de lo que tú portas, eso, lo que tú estás portando, es lo que te está causando lo que te pasa ahora mismo en tu vida y en tu familia. Si tú entiéndalo ahora. Y el enemigo va a tratar de cortar eso. Finalmente no podrá cortarlo, no podrá vencerlo, porque este es un propósito de Dios para tu vida. No hay nadie que va a poder quitar lo que Dios ha planeado hacer de antemano en tu vida. El plan de Dios. Por eso Dios dice, tú te alineas, la emuná te hace creer que eso te lo dio Dios. Entonces, tienes una vestidura que el enemigo sabe cuando hay un hombre o una mujer ungida. El enemigo sabe cuando hay alguien de oración entrando a una oficina, en un lugar de empleo. No tiene ni que él hablar, la unción de Dios que también comienza a moverse, a cambiar atmósfera, a cambiar situación. Y si hay un mal que hacer, un plan enemigo, la unción lo estás desbaratando. Sin que tú ores por eso. Eso es lo que hace lo que el Padre te ha dado. Te ha dado el poder del Espíritu Santo. Ahora viene el poder de Dios, el sueño. Versículo 5 dice, y soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Esto es largo, hermano. Y como el pastor hablaron ayer, esto es largo. Ya tiene una vestidura, tiene una unción, ahora el tipo tiene que sueños proféticos. Ahora, si antes tenía esa vestidura y me casaba, lo envidiaba, ahora tiene sueño. Ahora lo aborrezco más. Y entre más habla lo profético, más te aborrezco. Porque no es para Santo Cristo. Hermano, me regalan unos minutos porque no tengo tiempo. Ya quizá venga el rato, ya ni me van a escuchar predicar, y no vamos para el cielo, y gloria a Dios. Así que aprovecha hoy que estoy gratis 3 por 1. Entre más cuentes lo que Dios va a hacer contigo, más te van a aborrecer. Por eso que hay sueños que no se pueden contarlo a todo el mundo. Hay que contarlo a las personas correctas.
que en vez de envidiarse así, vamos a orar por ti, para que Dios cumpla ese plan en tu vida, que Dios te use de gran manera. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, esa es la actitud de la persona, hermano. Entonces, sueño y lo aborrecen, pero viene algo. Él porta una unción, él porta un llamado. Ahora viene un sueño. ¿Qué es el sueño en sí? Que José tiene. Usted sabe la historia de los sueños, ¿verdad? Vamos a leer uno. Dice: he aquí que atábamos manojos que vienen del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba el mío. Sus hermanos respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros, o si no sobre nosotros, y nos con más a causa de su sueño y su palabra? Contaba un sueño, los manojos, todos se inclinaban ante el manojo de José. Dice su hermano, ellos tienen por lo menos aquí eran buenos intérpretes. Porque tú vas a reinar sobre nosotros. Ellos se lo estaban diciendo, estaban profetizando, porque tú vas a reinar sobre nosotros, porque tú vas a enseñorearte. Ellos no sabían. Dice: más le aborrecieron. Entre más tú cuentas a la gente lo que Dios hace contigo, más te van a aborrecer. Cuéntale a Dios. Hermano Alexis Chon, no cuentes todo lo que tú vas a hacer, ¿verdad? Hermano, no le das a todo el mundo tu empresa que vas a hacer, tu negocio. Quédate caído. La manera del pastor para correr por ti. Estaba en Catalina, estaba nuevecito en el camino del Señor, hermano Ana. Nuevecito. Yo estaba aprendiendo a diezmar. Mis diezmos eran así. Yo diezmaba según lo que yo pensaba. La quincena yo diezmaba unos 50 por semana, por quincena. Porque era lo que yo sentía. Yo seguía 50 quincenal de encontraba el plan de emergencia. 50 quincenal, bueno, le doy a Dios unos 50. Está bien. Pero a medida que pasaba la semana quincenal, yo sentía, pero unos 50, vamos a $2, 2.50, $3, 3.50. Hasta que un día aprendí que el diezmo era el décimo de lo que sea. Eran $5 de $50. Así que sacar mi diezmo. Nuevecito en el Señor. Un día, ya tenía como 3-4 veces en el Evangelio, y me llaman, así como la pastora Mel, y me llaman de la oficina y que: oye Luis, dígame, hay un cheque para ti. ¿Un cheque para mí? ¿De cuándo? Un cheque retroactivo. ¿Cómo te lo digo? Es que lo que pasa es que a ti desde enero te dan número permanente en el vida. ¿Cómo? Impermanente. Ahora eres permanente. Fui a buscar cheque. Eran como $300 y pico. Y mira, cuando uno ama a Dios, uno actúa así, como la pastora Mary. Ese que era, dice Dios, como esto yo no lo esperaba, vamos a un trato, Dios, la mitad para ti y la mitad para mí. Yo quiero comprar un megáfono, para la pastora, un megáfono, ¿para qué? Para predicar la palabra. Ese es el sentir de uno, el Evangelio. Y compré casi $150 el megáfono. Lo otro mío, lo boté. Pero estaba cuando daba el pastor Campo, me llamó y que para ir el testimonio, el pastor Campo. Bueno, yo fui un viernes y di el testimonio. Cuando se dio el culto, ese hermano dice: varón, tú sabes que tengo un problema, ¿no? Una necesidad así. Y tú llevas un cuento de hadas, tú puedes prestarme $10, porque sabías que tenía plata. Yo estaba bien, te voy a prestar. Dice: en la quincena te lo pago, yo te pido que me lo pagues. Hay cosas que tienes que reservarte, amén. Entonces, él tiene el sueño. ¿Y qué es el sueño? El plan que Dios tiene para su vida. ¿Quiere que nosotros sueños? Envidia. Sus hermanos, ¿qué quisieron hacer? Aprovechar la oportunidad para deshacerse de José. ¿Y qué? Lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron. En Génesis 37:27 lo vendieron. Amén. Cuando antes de venderlo, lo echan a una cisterna para que se muriera. Hay sueños que no se van a poder morir, aunque te echen en la cisterna. El enemigo querrá apagar el sueño, pero como los sueños vienen de Dios, y cuando son 2 veces, porque eso se va a cumplir, nadie lo va a poder apagar.
Nadie puede matar los sueños de tu vida. Nadie. Como no pudieron matarlo y ahogarlo en la cisterna, lo vendieron. Pero ¿qué sostenía a José? La emuná. ¿Por qué? Porque José se alineó a esto, a los propósitos y los planes de Dios. La emuná te alinea a lo que Dios va a hacer en tu vida. De ahí la historia usted la conoce. En Génesis 39, 23, 39, 2 y 3, él es vendido a la casa de Potifar. Su mujer le levanta una calumnia. No sabe la historia, ¿verdad? Bien. Después lo echan en la cárcel. Y aún en la cárcel, vamos a este versículo, aún en la cárcel, Dios lo prosperará. Génesis 40, versículo 6. Génesis 46. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Sigue leyendo. Y le preguntó a ellos, oficiales, a Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, ¿por qué parecéis hoy mal por tu semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contámelo ahora. Sigue leyendo. Entonces el pero contó un sueño a José, le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Toda esa es la historia de los sueños, ¿no? Estoy aquí ahora conmigo. Esté conmigo. ¿Cómo José, que nada más tiene el sueño de Dios, en ese capítulo 40 entra en la interpretación del sueño? ¿Qué pasó entre la vestidura de la túnica, la cisterna, vendido a la casa de Potifar y finalmente es metido en la cárcel? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién sostuvo a José en ese momento? Dígalo. La emuná. La emuná. Si tú tienes si tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo, familia, ese es tu emuná. Y si tú conoces la palabra de Dios, esa es tu emuná. Y esa palabra, y ese propósito, y esa visión, y ese sueño, es lo que Dios hará realidad. Quizás ha visto parte del sueño cumplido, pero no todo. Pero ahora mismo él entró en otra dimensión, en la dimensión de la interpretación de sueños. Dice José, no son de Dios las interpretaciones. ¿Qué pasaría usted y yo si estaríamos en el lugar de José? Y usted está en la cárcel y sientes nostalgia, sientes que dolor en tu corazón, porque lo que te llevaron a esa cárcel no fueron los impíos, fueron tus propios hermanos. Fueron la gente familiar. Lo que más te causa el dolor en la iglesia y en la familia son tus propios hermanos y hermanas. ¿Quiénes llevaron a José a la cárcel? La envidia de sus hermanos, el menosprecio de su hermano. Él podía llenarse en la cárcel ¿de qué? De rencor, de amargura, de tristeza, de dolor. Serví yo a Dios, ¿por qué? Mira, ¿dónde me tiene Dios aquí? En una cárcel, abandonado, triste. No. Él dice, no son de Dios las interpretaciones y los sueños. Dígame quién hace eso. El que está siendo sostenido por la emuná. Pero aquí la emuná hace algo. Cuando tú estás en esos procesos de Dios,
Lo que te dice la emuná es, no claudiques, no desmayes, no abandones el ministerio, no abandones la iglesia. Al contrario, entre más batallas tengas, entre más luchas tengas, más sirve, más ore, más ayuda. No te alejes del Señor, al contrario, acércate más a Dios. Aunque no entiendas lo que está pasando, ten calma, porque la emuná te va a revelar lo que está pasando, y por causa de la emuná vas a saber hasta dónde te va a llevar el Padre Celestial. Porque en ese proceso, José no se quedaba, y ven usted y yo, sin celular, sin ver las páginas de las redes. No, allá no había Biblia, no había emisora, no había redes, no había televisor, no había TikTok, no había nada. ¿Cómo se sostenía la fe de un hombre así? Simplemente porque José reconocía algo: vive Jehová, como decía Elías, en cuya presencia estoy. Dice la Biblia en Génesis 39, y Jehová estaba con José, y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Saber que aún en el momento alto o bajo, Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque entonces viene la base de la emuná. Todo viene de Dios, todo tiene un propósito y todo tiene un bien. Aunque tú no entiendas nada, alaba a Dios, adora a Dios, sé más fiel. Si estás pasando por escasez, sé fiel en tus ofrendas, tus diezmos. No dejes de servir a Dios, no dejes de amar a Dios, involúrate en el Señor, sirve, no te alejes, no te desconectes, conéctate ahora. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación está más cerca de lo que tú piensas. Ver la gloria de Dios te va a uno. Cuando se despierta, ¿qué despierta en ti? ¿Qué te despierta en ti? Tu vida íntima con Dios. Aquí viene la naturaleza del Espíritu Santo, que entre más solos estás de los hombres, más cerca estás con Dios. Y ay my God, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a lugares solitarios, siempre te va a aislar de la gente, siempre te va a llevar a una cárcel o te va a llevar a una cueva. ¿Por qué? Porque Él está tratando en tu proceso, y en este proceso de la emuná en tu vida, la emuná entonces cambia y comienza a desarrollar en ti, a despertar en ti lo que está en ti. Hay una conciencia de un Elohim en ti. En ti hay un gigante, en ti hay un gigante, en ti está Dios contigo, en tu corazón, en tu alma está el poder de Dios. Si crees que el Dios está contigo, créelo. Si crees que contigo está el Espíritu Santo, créelo. Si no estás solo ni sola, Dios está contigo en todo tiempo. Alguien alaba a Dios por eso. Ahora, Pastor Abraham, viene la transición. Cuando comienza a despertarse en ti la sangre que está en ti. Aleluya. No sé si me explico. Transiciona. Tu conciencia se comienza a despertar, que no eres cualquiera. Que hay, aún en la cárcel, Dios le daba dones espirituales a José para interpretar los sueños que solo Dios sabía interpretar. Y hay un sueño duro, a un sueño que dice que Faraón le dice, Faraón soñó un sueño, y José tuvo el poder de interpretar el sueño que Faraón ni siquiera lo hizo. Creo que fue Daniel, uno o dos. Daniel interpretó un sueño que el rey ni siquiera lo había contado, y Daniel lo dice: tú soñaste esto y esto. ¿Cuántos han dado por eso? Ahí entraste otra faceta en la fe de la Chai Gloria. Lo que la pastora Mary contar su testimonio de bendición es porque está en la fase de Chai Gloria. Chai mujeres. Entonces ahí hay 7 cosas. Hay una que se llama riqueza. Ella recibe riqueza sin haberla pedido. Y yo tengo esas cosas de la Chai. Yo tengo otra para la Chai, pero esa no la tengo. La riqueza es la que yo quiero. La riqueza. Ella se la tiene. Entonces la emuná está aquí. Pero en esta cárcel que estaba haciendo a José, él no estaba por ahí: me lamento, ay, Dios me abandonó. Ay, no. Entre más estaba en la cárcel, más adoraba.
más intimidaba, más se conectaba. Ahí usted se puede imaginar a José todo el día, después de las 3, 4 horas que trabajaba, a conectarse con Dios, a pasarse las noches enteras en oración. ¿Qué hace la emuná? Te comienza a dar cosas para llevarte a despertar los Elohines. La emuná comienza a darte, escúchalo, revelación que no han sido dadas a los hombres. La emuná te da conocimiento, la emuná te da información que como dicen los hermanos, los mortales no pueden recibir, solo los inmortales. Dimensiones de cosas que no están pasando, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero estas son reveladas por el Espíritu. Ahí veo el candelabro, tiene 7 partes, cada parte es una etapa. Puede que estamos ya en la 4ª etapa, viene la 5ª y la 6ª y la 7ª, pero ese conocimiento no se consigue en un instituto bíblico ni en una escuela dominical, se consigue en tu relación con Dios. Dios te va a dar código. Cuando tú lees la palabra, se te va a dar palabra, va a haber cosas que no hayas visto. Y todo ese conocimiento revelado que tenía José, que tenía Daniel, que tenía Pablo, David, Abraham. Yo apenas te doy un ejemplo, cómo la emuná lo transiciona, lo despierta a su conciencia. Él tiene una cosa tan despertada que lo tradujo a convertirse en un Elohim. Escuche, hermano. La emuná despierta tu conciencia. ¿Y sabe qué sostenía Abraham a José? Como a todos los ejemplos que vamos a ver después de otros años, si Cristo no viene. ¿Qué era lo que sostenía? Esto nada más, hermano. El propósito de Dios para él. ¿Qué tenía José en su corazón? Dígame, ¿qué tenía él? ¿Un qué? ¿Un qué? Un propósito. Por eso, ¿cómo se manifestó? ¿En qué? En sueño. Un mismo sueño 2 veces. Ese sueño, que era el propósito de Dios, lo sostenía en la cárcel, en los silencios, en la que usted sabía que un día esos sueños se iban a cumplir. El cómo, yo no sé, pero sí sé que Dios lo va a hacer con tu vida. ¿Me están entendiendo, hermano? Esa palabra que Dios te dio, esa promesa, como decía hoy, esta mañana la palabra, esa promesa, Dios la va a respaldar, Dios la va a recibir la promesa, créelo, que la va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que Dios te sostiene es lo que Dios te ha prometido que va a hacer. No lo que los hombres digan, no circunstancias. Ese sueño, esa visión, eso Dios lo hará cumplir. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿A dónde te lleva la emuná? A convertirte en un Elohim. Finalmente, ¿a dónde llegó José? Vea conmigo rapidito Génesis 40, perdón, Génesis 40, vamos a sacar Génesis 41, 37, 46, no vamos a notar, nada más menciono este pedacito aquí. Génesis 41, y aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre. Siga leyendo el 37, escuche. El asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo. Sigue leyendo. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso, escúcheme, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dios está buscando, el mundo está buscando gente donde esté el Espíritu de Dios. Repito, el mundo necesita gente que more el Espíritu de Dios. Los gobiernos, los países necesitan hombres, no políticos solamente, hombres que tengan el Espíritu de Dios en su vida. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú no eres lo que causa problemas,
Tú eres lo que dan soluciones a los problemas, porque de ti tiene una sabiduría del cielo para responder, para dar estrategias, para ayudar a los que están gobernando. Ay, gracias a Dios por eso, hermano. Necesitamos hombres y mujeres de gobierno que tengan el Espíritu Santo. Siga leyendo. Siga leyendo. Dice, y Dios Faraón, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Sigue leyendo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Un esclavo se convierte en gobernador de la nación más poderosa del imperio más poderoso. Pero este José no era cualquiera, era soñador. Los sueños de Dios se estaban cumpliendo. Cuando tienes emuná, te alineas y le crees a Dios a pesar de no tener la respuesta. Sigue creyéndole que tu bendición es para ti. Pero hay algo en la emuná como el Elohim. La emuná te da información, te da conocimiento, te da sabiduría, te da revelación. La emuná te posiciona en lugares de privilegio. La emuná te va a poner en sitios altos. Faraón decide escoger a José como segundo después de él. Porque mientras que los brutos hechiceros no pudieron darle la respuesta a Faraón, José tenía el Espíritu de Dios. Y por causa del uso de Dios, pudo revelar, así le pasó a Daniel también, pudo revelar los sueños de Faraón. Y no solamente revelarlos, sino dar estrategias a su nombre. No me diga que, pastor, Dios me dijo, no, y la estrategia cuál es. Venga con el paquete completo. Te digo esto y termino aquí ya casi. Para convertirse José en gobernador, tiene que tener mucha sabiduría en él. No era cualquiera que diera Faraón. El imperio más poderoso de aquel mundo, hermano. Pirámide, sabiduría, escritura, tantas cosas. Para llegar a ese nivel, José tenía que tener una conciencia superior espiritual despertada que lo iba a convertir a él en un ¿qué? En un Elohim. Para que te conviertas en Elohim, tienes que primero despertar tu conciencia superior de lo que Dios puede hacer con tu vida. Crece en eso. Y a medida que pasa el tiempo, Dios te convierte en un Elohim por tu palabra, por lo que tú digas, Dios hará. Porque Dios puede dar la palabra creadora en ti. Te da la estrategia a ti. Dios te da la información que tú necesitas. No tienes que pedirle cuenta a Él. Dios te revelará los secretos guardados. Todo te lo va. Dios te va a dar los planes, cómo hacer con guiará. Dios te va a decir, tú te mueves en el poder del Espíritu Santo, camina en oración, habla en lengua. Y Dios te va a dar la sabiduría para ayudar a tus hijos. Para discernir, esa palabra te gusta, discernir las cosas, hermano, que pasan. Las cosas no, tienes que aprender a discernir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Discernir, no te achaques. Hay victoria en el nombre de Jesús. Para que José escalara y avanzara, y Faraón lo escogió como segundo, después Faraón tiene que tener mucha ¿qué? Más que todos los brujos hechiceros de aquel tiempo. Y para eso, según dice la historia, Faraón estaba en un lugar alto y había 70 escalones para subir donde estaba Faraón. ¿Cuántos escalones había? 70. Y en cada escalón que llegaba hasta donde estaba Faraón, cada escalón representaba una lengua de aquel tiempo conocida, un idioma. Y para tú avanzar, ese es como los círculos de seguridad de Faraón. Para tú avanzar a esos escalones, tenías que saberte
el idioma de cada escalón. Y en cada escalón habían personas que hablaban ese idioma. Entonces, si habla el idioma o no. Y cuando José tocó el primer escalón, había gente con un idioma, con un lenguaje. Y José hablaba el lenguaje de ese escalón, de ese idioma. Comenzó a subir otra vez. Comenzó a subir. Y todos los lenguajes que tiempo conocido, José lo sabía. Esa es capacidad de Elohim. ¿Me está escuchando? Por eso tú no puedes decir que tus hijos van a ser brutos. No. La emuná Dios le cae a ellos. Y lo que Dios planeó, y Dios le va a dar ascendencia, que serán poderosos, personas usadas por Dios en el mundo. Genios, sabios. Para no traer problemas, para resolver problemas. Porque aquí necesitamos gente que tenga respuesta, que busque soluciones. Hermano, si tú no vas a tu casa, búscale solución a tus problemas. No ora con el pastor, ora tú mismo, hermano. Cuando llegó al escalón 70, ya había hablado todos los idiomas, ya estaba allá en la cima Faraón. Entonces, José habla el idioma 71. Ese no lo sabía nadie. Ese lenguaje 71 no sabía nadie. Ese lenguaje 71 era el lenguaje hebreo. Dice Faraón, no solo se sabe los 70, sino que me trae un lenguaje nuevo que nadie sabía. Este es para los que hablan en lengua. El que habla en lengua no habla a los hombres, habla misterio, habla con Dios. Y este lenguaje en lengua nadie lo sabe, ni el diablo lo sabe, solo Dios lo sabe, solo el Espíritu Santo sabe lo que estás orando. Por eso habla en lengua. ¡Oh, el poder del Espíritu Santo, hermano! Porque esa interpretación solo lo sabe el Espíritu Santo. No hay faraones que puedan interpretar la lengua. Porque que la lengua habla misterio, habla con Dios. La no tienes que gritar ahí en tu casa, en tu carro. Toma unos minutos, practica ahora 3 minutos. No te preocupes como tu hijo, este para alguien. No te preocupes como tu hijo o tu esposo sale de eso. No te preocupes cómo va a salir. Preocúpate de estar con Dios, porque Dios hará que salga como Él lo va a sacar. Y termino con Génesis 50, 20. ¿Recuerden? ¿Todo viene de qué? De Dios. Todo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Convertir a José en gobernador. Pero al final, todo tiene un bien. No sé cómo, pero de esto Dios se va a valer. Así dice el Señor, lo que pasa en tu vida, lo que está pasando es una excusa de Dios para bendecir. Dice Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. ¿En qué convirtió todo? En bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas bien. Ustedes saben, hermanos, que esta semana en Estados Unidos mataron a un muchacho cristiano. Todos lo saben, ¿verdad? Charles Kirk, una tragedia. Los demonios se gozaban, se burlaban. Y fue muy triste, muy doloroso lo que pasó. A pesar de que no estamos allá, usted no es familia cercana, pero es un hijo de Dios. Usted siente el dolor, la tristeza.
Pero Dios comenzó a usar eso para despertar a un gigante dormido. Y comenzó a levantarse en los Estados Unidos ahora mismo. Los jóvenes adultos cristianos se llenaron de valor, de coraje, de valentía. Y se han levantado para ir a las plazas, a los malls, a la avenida, para decir que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Londres, 1 millón de personas desfiló proclamando a Cristo el Señor. En Estados Unidos, vigilias por todas partes. En Australia se levantaron. Y va ese despertar. Ahora está cosechando ahora, pero sobre todo está haciendo que los que estaban fríos se vuelvan calientes. Los que estaban dormidos se despiertan. Y será por un corto tiempo, por unos días. Dios tenía que hacer algo así a nivel mundial. Un evento mundial. Por cortos días será. No va a demorar, si acaso una semana. Va a ser bien corto, no va a demorar mucho. Pero Dios despertó lo que estaba dormido en los jóvenes. A testificar que Cristo es el Señor. Atreverse a declarar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la verdad prevalece sobre. Dice la Biblia: bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, de ellos será el reino de los cielos. Fue un golpe bien duro, pero el Señor, en su sabiduría, omnipotencia, omnipresencia, convierte el mal en el bien. No sabemos cómo. Su propia esposa del hermano dice de ella que lo que aman a Dios, dice: no tengo esta fe ahora mismo, no tengo esta fe para decir eso, pero hay otros que van a creer por ella, que Dios tiene un secreto debajo del alma, y el que va a hacer que muchos jóvenes quisieron callar una voz, pero Dios va a levantar miles de voces cuando sea que Jesús es el Señor. Amén. Siempre ha sido la estrategia del enemigo callar la boca. A Jesús lo quisieron matar. Mataron a Jesús diciendo: aquí callamos a este hombre, pero no lo callaron. Al tercer día resucitó. 50 días después mandó el poder del Espíritu Santo y se levantaron los apóstoles. Y en el primer mensaje de Pedro, 3,000 se convirtieron. Después 5,000. Y ahora por el mundo entero hay millones y millones de pastores, de evangelistas que están hablando que Cristo viene ya. Amén. Y al final, no sabemos cómo, pero Dios siempre encamina todo para bien. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Yo sé que hemos sufrido, pero Dios cree que Dios de esto algo bueno va a sacar. Y en todas las cosas que le pasen, siempre Dios tiene algo bueno, pero no dejes de dudar, no dejes de creer. Que tu emuná crezca, que tu emuná se identifique. Y si en verdad tienes emuná, mantente fiel, conéctate, no te desprendas. Si te habías alejado de Dios, te habías enfriado, vuelve a hacerlo, no de palabra, sino de hecho. Practica la oración, practica la sedaca, hermano, entiéndeme, practica la justicia. Saca lo que tienes ahí y dalo a los más pobres. Mañana hablaremos sobre el cielo fiel. Sácalo, ayúdalo, hermano. No te quedes ahí lamentándote en tu pobreza, en tu escasez, porque en Dios no existe pobreza ni escasez, porque en Cristo somos ricos, somos bendecidos, somos prosperados y estamos en victoria. Entonces la emuná te va a resonar, va a despertar tu conciencia superior y te va a convertir en un Elohim. Lo que hizo con José, como un esclavo te convierte en un el segundo poder. Hay otro ejemplo más. Daniel fue profeta con varios reyes, era el asesor de los reyes, un esclavo. Pablo, si te diga Pablo,
Daniel tapó boca a los leones. Eso sería, y por la fe hicieron tapar boca de leones. Y por la fe hicieron ahuyentar ejércitos enemigos. Porque su hermana estaba allá arriba. ¿Se acuerdan de David? David un día sale a pelear. Es solo. Y mata a 200 filisteos. Y le corta el prepucio a todos. ¿Cómo David pudo hacer eso? ¿Qué tenía David? Tenía una conciencia superior de que más grande es el que está con él que el que está afuera. Por eso le digo a Goliat, tú vienes a mí, que me vayan a decir en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo está tu hermana? Él está despertando tu conciencia que tiene aquí adormecida para que le crea que hay un Dios todopoderoso. Pero eso te va a llevar a un punto de convertirte en un héroe. Amén. ¿Están claros, hermano?